Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Para mí es un placer el estar en esta tarde con esta preciosa iglesia. Amén. Es una de las iglesias que marcas, o mejor dicho, cuando te levantas de candidato, tú pones en tu agenda iglesias que te gustaría conocer. Pues una de esas iglesias que estaba en mi agenda, pues era la preciosa iglesia de Nájera. ¡Amén! Amén. Y hoy he marcado una casilla. ¡Amén! Aleluya. Aleluya. Porque sois una iglesia muy querida por mi casa, muy querida por mi familia. Y siempre he escuchado cosas buenas de ustedes. Y para mí es una bendición el estar hoy aquí y yo estoy disfrutando. Amén. Estoy disfrutando, aleluya, con este coro que tenéis tan bendecido. Estoy disfrutando con ustedes, con vuestra compañía. Es un placer, le doy gracias a Dios primeramente, pero le doy gracias al pastor, aleluya, y al cuerpo ministerial de que hoy Dios haya permitido el poder estar con ustedes. Amén. Mira, yo ayer salía de mi casa en dirección al culto y yo creo que Dios habla. Amén. Y yendo dirección al culto, yo le decía al Señor, tenía 2 mensajes, y yo le hacía una pregunta y le decía, Señor, ¿qué predico? ¿Qué predico mañana? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Y salí dirección al culto y le dije, bueno, después del culto me cojo, ceno, porque hay que cenar, hermanos. Amén. Es importante cenar. Y después, Señor, pues me pongo en comunión y buscamos lo que quieres tú para mañana. Y da la casualidad, hermanos, que entré en el culto y predicaba a mi hermano, que es el pastor, amén. Y predicando tomó uno de los mensajes que estaba en mi mente para predicarles mañana, en este caso hoy. Y él predicaba una escritura muy conocida, que es la escritura de David y Betsabé. Es una historia muy compleja, muy estremecedora, con mucha profundidad, pero era uno de los mensajes que estaba en mi mente, y cuando él predicaba este mensaje, Dios que habla, Amén, sellaba el mensaje de esta tarde. Amén. Y creo que hoy Dios nos va a bendecir de una manera especial. Amén. Amén. Yo decía, lo más importante de todo, hermanos, es verle a Él. Amén. Es verle a Él. Yo le decía, Señor, yo no tengo cualidades, yo no soy capaz, yo no me veo, Señor, yo me equivoco en muchas ocasiones. Y yo le decía, yo deseo verte a ti. Amén. Porque si veis hoy a David, pues os iréis para casa como habéis venido. El que ha venido triste, pues irá triste para casa. El que ha venido con dolor, pues irá con dolor. El que ha venido con adversidad, se irá con adversidad. Pero si hoy le vemos a Él, Aleluya. si hoy le vemos a Él, todo eso cambia. Amén. Por eso yo decía, Señor, yo no me quiero ver, quiero verte a ti. Amén. Y deseo que en este mensaje y en esta escritura le veamos a Él. Amén. Mira, vamos a ir al libro de 2 de Samuel, capítulo 11, y verso 1, y dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y dice, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Dice, pero David se quedó en Jerusalén. Mira, yo me hacía una pregunta, y la primera pregunta para entender esta escritura era la siguiente. Empieza el texto diciendo, aconteció al año siguiente. Y yo preguntaba, ¿al año siguiente de qué? ¿Qué ha hecho anteriormente David tan importante para que el escritor de esta escritura lo mencione? ¿Que al año siguiente de qué? ¿Qué había pasado? Pues miren, lo que había pasado es que David había salido a pelear contra los de Siria y contra los amonitas. Y David había salido ganando. Ha ido el ejército de Israel con 1.300.000 aproximadamente de
soldados y se ha enfrentado a un pueblo enemigo que se ha quedado a medias. Un pueblo enemigo que ha empezado a contratar mercenarios y ha empezado a contratar bandos criminales, a otros ejércitos, pero cuando ha llegado el momento de la pelea, de la lucha, se han empezado a escapar todos y se han quedado ahí unos pocos sirios que son unos 40.000. Fíjate, 1.300.000 contra 40.000. Israel lo tiene ganado, Israel lo tiene vencido. Es muy sencillo. Pues vence, hermanos, y vence estando David al frente. Pero claro, al año siguiente sucede que van a pelear y vuelven a salir a luchar. Pero en esta ocasión, David no sale al frente. ¿Y sabes por qué no sale al frente? Porque había ganado con mucha facilidad anteriormente. Porque no le hizo falta esforzarse para ganar a los sirios. ¿Me dejas decirte algo? Amén. Uy, la voy a volver a repetir. ¿Me dejas decirte algo? Amén. Mira, David había salido a pelear contra los amonitas, contra los filisteos, había salido a pelear contra los moabitas, contra los sirios, y siempre había salido ganando. Pero ahora algo cambia. Ahora, cuando es el momento en el que los reyes salen a pelear, David no sale a luchar, sino que se queda en palacio descansando. Porque hay victorias que nos invitan a descansar. Hay victorias que nos invitan después a descansar. Hay a veces que la experiencia nos vuelve tan expertos que nos invita a no seguir peleando. Gloria a Dios. Hay a veces que la experiencia nos hace creer que podemos nosotros solos llevar el timón del barco y tenemos a Jesús durmiendo ahí quieto y nosotros decimos, bueno, que ya podemos nosotros con nuestros problemas, bueno, que ya podemos nosotros con esta vida que llevamos, bueno, que tenemos experiencia suficiente, pero ay, Dios mío, Dios tiene que permitir que se levanten tormentas para que despiertes a Jesús del medio de tu barca. Amén. Porque hay a veces que la experiencia nos enseña a vivir con Jesús durmiendo en nuestras barcas. Pero necesitamos con máxima urgencia despertar a Jesús. Aleluya. Necesitamos despertar a Jesús. Y ahí estaba, hermanos, David, el que nunca se había quedado, pero esta vez se quedó. Mira, hay un rey, el único, porque no hubo otros reyes antes que David, Saúl, que Saúl empezó muy bien, sí o no, hermanos, no había quien lo aguantara, pero qué mal terminó, ¿verdad? Porque las cosas no son como se empiezan, son como se terminan. Y Saúl una maravilla, pero chico ha desobedecido y la ha mandado. Pero, ¿sabes? En todas las batallas que libró Israel, Saúl estuvo. ¿Sí? Amén. ¿Os acordáis cuando pelearon contra Goliat? Saúl no podía hacer nada, era imposible, pero estaba. No se quedó en palacio en ningún momento. Porque hay a veces que salimos a pelear sin escucharle. Hay a veces que salimos a luchar sin que Dios nos envíe. Y es que Saúl no luchaba para la gloria de Dios, luchaba para su propia gloria. Y a veces no luchamos, perdonadme por la expresión, para la gloria de Dios, luchamos para nuestras propias glorias. A veces no luchamos para que Dios se vea, sino que luchamos para ser vistos nosotros. A veces, como Saúl, salimos a luchar para que las doncellas canten alabanzas sobre nosotros. A veces salimos a luchar para que el pueblo nos aplauda y nuestra fama se engrandezca. Pero lo importante de todo es salir a luchar escuchándole a Él. Amén. Hay a veces que salimos a luchar para nuestro propio ego y para nuestra propia fama. Pero dice Proverbios capítulo 16, verso 18, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Está diciendo, antes
antes de aquel que ves tú que cae, en medio de la grandeza, hubo soberbia en su corazón. Amén. Y dice, y antes de la caída, altivez. Ah, amigo, porque si Dios no te manda vas a fracasar. Amén. Si Dios no te pone, fracasas. Amén. Si Dios no te envía, fracasas. Amén. Si Dios no te envía a predicar, si Dios no te envía a pastorear, si Dios no te pone en el cargo, si Dios no te posiciona, fracasas. Amén. Lo importante es que Él nos envíe. Amén. Pero David se queda en palacio. Y como decíamos, la experiencia y el exceso de victorias le ha llevado a tomarse la osadía de descansar. Y hay una frase que me llama mucho la atención, y es que no fue el cansancio del cuerpo. No fue el cansancio del cuerpo el que le hizo quedarse en palacio. ¿Qué fue? La comodidad del alma. La comodidad. Después de tantas conquistas, de tantas victorias, de tantas luchas, de tantas guerras vencidas, David se pensaba que ya no era necesario pelear. A veces olvidamos que estas guerras espirituales no se ganan por experiencia. Atención a lo que voy a decir. Se ganan por dependencia. Amén. Tus guerras no se ganan por experiencia. Se ganan por dependencia a Él. Amén. Y David ha pensado que no es necesario salir a pelear, porque sabe que va a ganar. El pueblo sin él va a ganar. Y sabes, a veces hemos aprendido a ganar batallas sin salir a pelear. Hemos aprendido, hermanos, a predicar sin pelear, a cantar sin pelear, a servir sin doblar las rodillas. Hemos aprendido, hermanos, a hacer todo esto, pero tengo que decirte hoy algo, que no hay victoria verdadera sin altar. Amén. Aleluya. Que no hay autoridad sin presencia, ni canto que tenga peso si no nace del quebranto. Ay. Dice Corintios capítulo 10 verso 12, dice: el que piensa estar firme, mira que no caiga. Amén. Cuando una persona se acostumbra al éxito, a veces Dios tiene que permitir que pierdas. Aleluya. Por eso, hay veces que predicamos y no damos pie con bola. Y salimos y decimos: ah, mal he llegado la tarde, qué mal he hecho, Señor. Claro, es que no quiero que caigas en el error que cayó David. No quiero que caigas en el mismo error. Que el éxito, el acostumbrarte a ganar siempre, te acostumbre a vivir una vida cómoda. Y tengo que decirte algo en esta tarde. David es el ungido, pero la comodidad le ha convertido en un asesino. No hay nada más peligroso para el cristiano que la comodidad, que el conformismo, que aprender a vivir sin orar, que aprender a vivir sin leer la palabra, aprender a vivir sin hacer las cosas de Dios. No hay nada más peligroso que ser una persona cómoda. Amén. La comodidad convirtió al ungido en un asesino. Gloria a Dios. Y tengo que decirte algo, que en el palacio del confort, han muerto muchos reyes. Han muerto muchos reyes que derribaban gigantes. Gloria a Dios. Y yo tengo que lanzarte hoy esta palabra: no quieras quedarte en palacio. No quieras quedarte en palacio, sal a pelear. Amén. No quieras vivir una vida sin gloria, sin bendición, sin oración. No, sal a pelear. Y ¿sabes qué pasa? Que claro, David vive de esta manera. Y en la siguiente escritura nos encontramos con un texto que dice: y un día, hermanos, un día, al caer la tarde, dice que se ha levantado David. Un día, al caer la tarde, los reyes tenían que madrugar, era lo común. Pero este rey, que era un rey conformista, que se convirtió en un rey cómodo, ahora le incita a levantarse por la tarde. Y dice, y levantándose de su lecho por la tarde, dice, se paseaba sobre el terrado de la casa real. Dice, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, y dice, la cual era muy hermosa.
lanzarte hoy esta palabra. Así comienza el declive de un ungido. Así comienza la caída de David. La pasividad, el ocio, el entretenimiento. Muchas horas de Netflix, muchas horas de novela, muchas horas de fútbol, muchas horas de entretenimiento, muchas horas vacías sin aprovecharlas para Dios. Y así comenzó dándole comodidad al corazón. Mira, te voy a decir algo en esta tarde, y es que hay personas que necesitan siempre estar activas. Siempre. Porque si no la mandan. Necesitan siempre pastorear. Necesitan siempre predicar. Necesitan siempre estar en un coro. Necesitan siempre que les manden orar. Necesitan siempre que les den voz en medio de la iglesia. Porque si no, ven lo que no tienen que ver. Y hacen lo que no tienen que hacer. Y esto le pasó a David. Claro, no sales a guerrear, no sales a pelear, no sales a luchar. Y entonces me quedo en la casa de una manera pasiva. Claro, mientras estamos al frente, somos todos una bendición. Mientras tenemos lugar dentro de la iglesia, somos una maravilla todos. Porque hay quien está, fíjate, hay quien es fiel a su don y fiel a su llamado, pero no es fiel al Dios del don ni al Dios del llamado. Por eso cuando les quitas de los lugares, ya no vienen a la iglesia. Por eso cuando les quitas del sitio, ya no aparecen por el culto. Porque eran fieles al lugar que ocupaban, pero no eran fieles al Dios que les dio ese lugar. Y yo digo en esta tarde, quiero el Señor que en la iglesia de Nájera haya gente fiel a Dios. Amén. Haya gente fiel a Dios. Amén. Haya gente fiel a Dios. Amén. Hay gente, hermanos, que son muy buenos primeros, pero qué malos segundos son. Que saben dirigir muy bien, pero qué mal obedecen. Que son fieles mandando, pero cuando les tocan ser mandados no hay quien los mande. Ay, Dios mío. Hay personas que son muy buenas primeras, yo me he encontrado con ellos, pero luego de segundos no hay quien los aguante. No paran quietos en el culto, no están donde tienen que estar. Pero yo digo en esta tarde, quiera el Señor que aquí haya gente que sea capaz de ser buenos líderes, pero también gente que sea capaz de ser buenos segundos. Amén. Y ahora, hermanos, claro, David tiene demasiado tiempo libre, ¿eh? Y tengo que decirte que no todos pecamos por rebeldía, como decíamos. No todos somos Jonás, que no quieren ir a Nínive porque no les da la gana, es rebeldía. No, también hay Davides dentro de las iglesias que pecan porque se aburren, porque tienen demasiado tiempo libre. Sí, hay quien cuando se aburre peca. ¿Qué hago? No tengo nada que hacer, voy a pecar. ¿Qué hago? No tengo nada que hacer, voy a criticar. ¿Qué hago? No tengo nada que hacer, voy a hacer esto mal. Tengo mucho tiempo libre. Pues ocúpate, pero de Dios por completo. Amén. Y tengo que decirte, sabes, a veces el dejar que el ocio se convierta en todo nuestro, el ocio sea nuestra forma de vivir, a veces esto hace que nuestro corazón sea un terreno fértil para la tentación. Y claro, esto le pasó a David. Ha salido y ha preguntado, fijaros, y ha dicho, ¿quién es esa mujer? Y ha venido uno por ahí y le ha dicho lo siguiente. Le ha dicho, David, rey mío, esa mujer se llama Betsabé. ¿Quieres saber más? El rey dice, quiero saber más. El mensajero le dice, el soldado, David, rey, esa mujer es hija de Eliab. ¿Quieres saber más? Y David dice, quiero saber más. Y aquel hombre vuelve a repetir y a decir, David, esa mujer es mujer de Urías el Eteo. Y David dice, de acuerdo, tráemela.
¿Sabéis qué le estaba diciendo el soldado? El soldado le estaba diciendo, esta mujer no es una mujer del vulgo, rey. Esta mujer no es una mujer que no tiene identidad. No es una mujer, perdonadme por la expresión, pero no es una mujer que puedas hacerla tu concubina. Es una mujer que tiene nombre, se llama Betsabé. Tiene identidad, su papá es Eliab. Y no es una historia sin dueño, no, tiene un dueño, es propiedad de Urías el Heteo. Qué bueno. Le estaba diciendo, escucha, te estoy diciendo de dónde venía. Le estaba diciendo de dónde venía. Le estaba diciendo quién era y le estaba diciendo a quién le pertenecía. Pero David dice, traérmela. Le estaba diciendo, su padre es uno de tus valientes. Su esposo es un extranjero, pero que está dando la vida por ti. Pero David aún así cruzó las líneas. Porque hay quien se piensa que por ser rey tiene la osadía de poder hacer lo que le dé la gana. Hay quien se piensa que por estar donde está puede hacer lo que le plazca. Pero señores, tenemos unos límites que no podemos sobrepasar. Amén. Traérmela, dice. Gloria a Dios. Traérmela. Y yo digo, hermanos, qué duro. Qué duro es cuando traicionas a quienes darían la vida por ti. Qué triste cuando la lealtad de otros se estrella contra nuestras propias, hermanos, vanaglorias y egoísmo. ¿Cuántas veces, hermanos, somos así nosotros también? Leales a quien nos traiciona y traidores con quien nos ha sido leal. ¡Qué pronto olvidamos! Digo más, a veces defendemos a quien merece ser juzgado y juzgamos a quien merece ser absuelto. Gloria a Dios. ¿Cómo nos equivocamos a veces? David, traérmela, dice la palabra textualmente. Y envió David mensajeros. Quedaros con esta palabra es clave para terminar. Envió David mensajeros, recordarla, que la trajeran y la tomó. Dice, y cuando llegó, dice, él durmió con ella y luego ella se purificó de su inmundicia. Dice, y regresó a su casa. Hermanos, esta historia a mí me rompe. Y yo digo, ¿qué cosas? ¿Qué ha pecado? ¿Qué cosas? ¿Que ha hecho todo mal? Pero qué cosas que tienes la osadía, mujer, de purificarte. Ay, gloria a Dios. Qué baja eres, que la has mangado, pero cumples con el rito. No cumples con la ley mosaica. ¿Qué cosas? Gloria a Dios. No hay quien te entienda lo que has hecho, pero por fuera quieres parecer una persona reputada. ¿Qué cosas? Gloria. Y se limpia por fuera. Y se limpia, y a veces nosotros hacemos como Betsabé también. Cumplimos con el rito del culto. Sí, la mangamos allí fuera, pero venimos aquí dentro, no lo sabe nadie, y levantamos nuestras manos. Gloria a Dios. Cantamos y ven a mi habitación, sí. Y si nos matan, orar en voz alta para que nadie diga nada. ¡Oramos! Y si hay día de pacto, para que nadie levante sospechas, nos levantamos y pasamos y participamos de los santos emblemas. Todo esto cumplimos con el rito de la purificación eterna, pero por dentro estamos manchados de inmundicia. Gloria a Dios. Ay. Gloria a Pero Dios. señores, yo no sé cuánto ha pasado. Echar un trago de agua. Dame un aplauso al Señor. Que voy a necesitar la copa para esto. Gloria a Dios. Te amamos, Qué Jesús. alegría, hijo, el agua. Amén. Yo que siempre necesito 2 botellas, les voy a decir donde vaya, que
que me pongan una de estas. Amén. Aleluya. Señores, claro, se ha limpiado por fuera, pero han pasado las semanas. Y Betsabé también tiene mensajeros, parece. Y ha cogido a uno y le ha dicho: ve donde el rey y dile que el plan ha salido mal, que yo me he purificado por fuera, pero que estoy engendrando pecado aquí dentro. Y viene el mensaje, y el mensaje era otro, ¿vale? Pero mira el mensaje fue el mensajero y le dijo: David, me dice Betsabé, tenemos un problemón. Tenemos un problema. No han salido las cosas bien. Porque tengo que lanzarte hoy esta palabra, y es que el pecado tiene consecuencias. Amén. ¿Verdad? Y el fruto del pecado es la muerte. Amén. Y lo dice Santiago capítulo 1, verso 15. Dice: porque el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Si te limpias por fuera, pero no te limpias por dentro, al final concibes. Aleluya. Porque no hay nada oculto que no haya ser manifestado. Amén. Y ahora pregunta, Betsabé, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, rey? ¿Qué hacemos? Betsabé era anatema, pero no era tonta. Podía haberse callado el secreto, y cuando ya se vería que tenía la barriga, llevarse ella sola el problema. Pero claro, ella no quería morir, porque si se enteraran que ella estaba encinta y el esposo estaba fuera, iba a tener un problema y la iban a matar. Entonces ella es lista y va a chantajear al rey y le dice: rey, tenemos un problema. Claro, ella dice, podía haber preguntado: ¿qué hacemos, rey? ¿Confesamos? ¿Decimos la verdad? Y el rey dice: Nanay, del Paraguay, escucha, que yo tengo un plan mejor. ¿Sabes qué significa Betsabé? Betsabé significa hija del juramento. Es decir, Betsabé significa compromiso y lealtad. Amén. Esto me parece muy fuerte. Cuando viene Betsabé le dice: ¿qué hacemos? ¿Confesamos? Y David dice: no, tengo un plan mejor, donde tú seguirás siendo la mujer del compromiso, la mujer de la lealtad, y yo seguiré siendo el rey ungido, la lámpara de Israel, el intachable entre las naciones, el ungido de Jehová. Este plan es mejor. Y ahora dice: llamarme a Urías. Y manda un mensajero, hermanos, para llamar a Urías. Tengo que decirte que a veces, hermanos, nos parecemos también a Betsabé. Sí, que a veces queremos ser siempre los buenos de las películas, pero es que no se puede ser los buenos de la película. Es que cuando nos hablan de José, queremos ser José, y nunca somos los que metieron a José. Cuando nos hablan del pródigo, todos decimos: yo soy el pródigo al que Dios perdona, pero nadie es el hermano del pródigo que juzga al perdonado. ¿Qué cosas, hermanos? Todos queremos ser los buenos de la película, pero realmente también somos a veces los malos. Amén. Todos somos el herido que bajaba, aquel que pasaron de largo, y nadie es el ladrón que hace daño, ni tampoco el sacerdote y el levita que pasa de largo. Pero hoy quiero que te pongas en el papel del malo. Ponte en el papel del malo conmigo. Yo me he puesto este mensaje, yo me he puesto en el papel del malo y digo: si es que soy malo, si es verdad. A veces me parezco más a Betsabé que al pródigo. A veces, sí, a veces me parezco más al malo de la película que al bueno. Ponte la tesitura. Y fíjate, Betsabé, la hija del compromiso. Lo único que tenía Betsabé de compromiso y de lealtad, ¿sabéis qué era? Su nombre. Y sí, así hay muchos cristianos, que lo único que tienen de cristianos son el nombre. Que se parecen a Sardis, que dice el Señor: tiene nombre de que vive, pero Nanay de Paraguay porque estamos muerta. Y así hay gente, hermanos, dentro de nuestro círculo
dicen ser pero no son, que dicen tener vida pero no la tienen. Pero yo digo en esta tarde, quiera Dios que en Nájera seamos personas con nombre pero con identidad cristiana. Amén. Gloria a Dios. Y ahora sí, yo estoy gozando, hermanos. Amén. Y ahora sí, entonces David, mandadme Urías. Venga. ¿Y quién va por Urías? ¿Quién va? ¿Quién va a decirle a Joab que venga Urías? ¿Alguien lo sabe? No lo sabe nadie. Porque era un mensajero anónimo. Un mensajero anónimo. ¿Sabes por qué? Porque David es muy inteligente y no quiere cabos sueltos. No quiere que nadie sepa nada. No vaya a ser que luego me pillen y vengan preguntando por Menganito el mensajero. Que nadie se entere quién es el mensajero que va a buscar a Joab. Que nadie se entere. David es muy inteligente. Y fijaros, vamos a ir rápido. Llega Urías a la casa, pasados los días, y ahí llega. Y fijaros, David se ha sentado con Urías y empieza a charlar. Empieza a hablar y empieza a preguntarles cosas. Y empieza a preguntarle y a decirle: oye, Urías, ¿qué tal está Joab, el general? Y Urías dice: bien, mi rey. Oye, Urías, ¿cómo está el pueblo? Y Urías dice: bien. ¿Y cómo va la guerra? ¿Vamos ganando? Y Urías dice: vamos ganando. ¿Qué cosas? Cuando alguien vive en culpa, suele llenar su boca de asuntos santos para no escuchar la voz de la conciencia. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosa? Que parece que es un rey cabal, ¿eh? Ya había perdido la cordura por completo. Pero vamos a rellenar huecos, venga. ¿Qué cosas? Vamos a hablar nosotros para que la conciencia no nos hable a nosotros, venga. Y ahora dice que empiezan a charlar. Y claro, el plan funciona conforme él está diciendo. Y ahora le dice: Urías, chacho, llevas mucho tiempo en la guerra. ¿Qué te parece si vas a tu casica, descansas con tu compañera y ya mañana será otro día? ¿Qué te parece? Parece que ha salido el plan correctamente, como David lo había ideado. Parece que todo ha salido de manera de 10. Podía haber presumido: que fiera soy, que inteligente, hay que me aguante. Pero se ha levantado por la mañana, hermanos, y se ha dado cuenta que con los que custodiaban la puerta del rey había un infiltrado. Y el infiltrado tenía nombre también, se llama Urías. Y va donde Urías y le dice: pero hombre, ¿qué osas romper con mi mandato? ¿Qué pasa? ¿Por qué no has ido? ¿Por qué no has hecho como yo te he pedido? Y responde Urías, me encanta, hermanos. Responde Urías y dice: hombre, rey mío, ¿cómo voy a ir a mi casa? ¿Cómo voy a comer y voy a beber? ¿Cómo? ¿Cómo voy a dormir con mi compañera? ¿Cómo? Dice: por vida tuya y por vida de tu alma nunca haré tal cosa. ¿Cómo lo voy a hacer si el arca está en guerra y el pueblo está peleando? ¿Cómo lo voy a hacer? Y digo yo: que vivan los Urías, que velan por la casa, que velan por el pueblo, que velan por el arca cuando los reyes se quedan en palacio. Que vivan los Urías sin nombre, pero que interceden por la iglesia. Que vivan los Urías sin nombre, pero que no pierden un culto. Que vivan los Urías. ¿Qué cosas? Decía yo en Zumárraga, decía yo: que vivan nuestros ancianos, que cuando el pastor no cumple, cumplen ellos. Amén. Que vivan, yo en Zumárraga, vuestro pastor es un fiel y no hay que lo aguante, pero yo de pastor, yo fracaso muchas veces. Y yo decía: que vivan los Urías, la gente del pueblo, que cuando el pastor se olvida de orar, porque a veces visita mucho el pastor, porque a veces está muy ocupado el pastor,
que vivan todas esas personas que cuando el pastor se olvida de orar, ellos oran. Amén. Yo no sé si aquí hay algún Urias. Aleluya. ¿A qué le gusta interceder? Gloria a Yo Dios. no sé si aquí hay algún Urias. ¿A quién le Aleluya. encanta hablar con Dios? ¡Aleluya! Y no sé si hay aquí algún Urias. ¿Puedo decir una vez? Amén. Y claro, David ya tiene un plan C. No un plan A ni un plan B, un plan C, porque ya ha fallado dos. Claro. Y él ya lo tenía preparado. Y tiene que planear otra cosa. Porque tengo que decirte algo. Que qué cosas. Aquel que con una piedra ha derrotado a un gigante. A ver. ¿Qué plan es este? ¿Un gigante de 3 metros y uno pequeñico como yo? Contra el gigante. Fíjate qué estrategia. ¿Qué hacemos? ¿Cogemos armas? No. ¿Qué hacemos? Unas piedras. Vaya plan más malo. Podía haber ido a otra cosa. Pero va y coge unas piedras. 5. Usa una. La tira, lo golpea y lo tumba. Qué plan tan difícil, ¿verdad? Es en contra, hermanos. Pero qué bien salen los planes de Dios. Amén. Pero claro, cuando el plan no es de Dios, sale mal. Claro. Por eso tiene que hacer 1, 2, 3, 4, 5 planes. Porque cuando las cosas no son de Dios, no salen bien. Amén. Dios no avala los proyectos de los infieles. Aleluya. ¡Aleluya! Y cuando los infieles quieren algo, usan astucia, usan inteligencia, usan sabiduría gitana, usan chantajes, usan todo tipo de cosas. Pero igual hasta llegan, pero al fin y al cabo fracasan. Porque los planes sin Dios no tienen validez. Amén. No hay mejor aval que la presencia de Dios para tus planes. Amén. Amén. Y ahora escribe, hermanos. Y vamos a terminar ya enseguida, Ahora escribe, coge David y escribe una carta. Y la carta empieza a decir: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla. Dice: y alejaos de él, para que sea herido y muera. ¿Qué cosas, hermanos? Que los ungidos también mandan cartas con sentencia de muertes a inocentes. Aleluya. ¿Qué cosas? Que no solo los Acab poseídos por el espíritu jezabélico, sino también los ungidos conforme al corazón de Dios son capaces de enviar cartas para matar a otros. Y esto a mí me da mucho miedo. Esto a mí me da mucho miedo, hermanos. Esto me da mucho miedo. Que a veces los ungidos también juzgamos mal. Ay, que a veces los responsables, esto lo quita, luego no va a ser que me discipline mi responsable. Que los responsables también se equivocan. A veces los pastores también nos equivocamos. Y los obreros, y los del coro, y los que tienen cargos, también nos equivocamos. ¿Qué cosas? Que no solo los Acab poseídos por el espíritu de Jezabel mandan cartas de muertes a otros, sino que también los ungidos en algunos momentos de nuestra vida somos capaces de exterminar el propósito y el futuro y las ilusiones de otros hermanos. ¿Qué cosas? ¡Qué miedo! A mí me da miedo el creer que a veces yo también hago daño a otros. ¿Qué cosas? Pero fíjate, mira. Vamos a terminar ya, ¿Qué envió? Decíamos, estas gaficas se me empañan, hermanos. No hay manera, veo peor. ¿Qué decíamos que envió David la primera vez a recibir a Joab? Un mensajero, ¿verdad? Sí, un mensajero. Pero es que ahora la carta, es decir, tiene mensajeros para enviar, ¿sí o no? Con la cartica de Urías, de matar a Urías. Vaya carta. ¿Y podía ir con esa carta un mensajero donde Joab y llevarla? Pero, ¿qué cosas, hermanos?
que no utiliza un mensajero, utiliza al propio Urías. Amén. Y le dice, toma, lleva la carta. ¿Por qué David? ¿Por qué? Y David podía decir, es que mis mensajeros no están acostumbrados a llevar cartas de muerte. Aleluya. Es que mis mensajeros, alguno es muy curioso, y no están acostumbrados a llevar cartas sin asunto. Y es que esta carta no tiene ni siquiera asunto, no sabemos de qué va el tema. Entonces, yo he visto a uno que es muy íntegro. Yo he visto a uno que es muy íntegro. Lo he visto en la puerta de la casa del rey y es demasiado íntegro. Este no abre la carta. Y le ha dado la carta a Urías con su propia sentencia de muerte. Y ha ido caminando, hermano, en dirección al lugar donde va a morir. Y ha llegado, y ha ido andando, y ha ido caminando con su sentencia de muerte cerrada. Y yo cuando leía esto, le he leído muchas veces. Os tengo que contar que le he leído muchas veces. Pero ayer me llamó la atención algo espectacular, una sombra que no había visto hasta el día de hoy. ¿Y qué cosas? Que esto me recuerda a alguien, hermanos, que también llevó una carta hasta el lugar de su muerte. Aleluya. Urías moría por culpa de su integridad. Hubo uno que también iba a dirección a la muerte, porque era el único íntegro que podía pagar con el precio. Amén. Y ahí iba con su carta. Urías no sabía que llevaba en la carta, pero mi Jesús sí sabía que ponía. Amén. Iba a morir de una manera intencionada, queriendo, lo voy a hacer. Fijaros, él iba con esta carta en su pecho, mi rey, y llegaba, fijaros, qué cosas, que el rey David quiso matar a un inocente para salvar su vida. Pero qué cosas, que nuestro rey dio su vida para salvar a sus siervos. Amén. ¡Qué cosas! Mi Jesús, yendo, hermanos, con la sentencia de su muerte. ¡Qué cosas! Que el pecado, ¡ay Dios mío! La muerte de Urías encubrió el pecado de David. Pero la muerte de mi Jesús perdonó los pecados de toda la humanidad. Amén. Y digo yo, ¿y cuál era este papel? Dice la Biblia, segunda de Colosenses 2, capítulo 2, verso 13, dice, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Amén. Que nos era contraria. Dice, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Amén. Era tu deuda, era mi deuda. Pero murió el íntegro. Amén. Murió el íntegro. El Cordero sin mancha. El Cordero inmaculado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel que murió para salvarnos. Se dio en la cruz del Calvario por nosotros. De una manera voluntaria. Amén. Y terminamos. Hermanos. Vamos a terminar enseguida. Poned a Urías al frente. Y lo ponen en el frente. Hay quien decía que Urías era un simple mensajero, pero no. Urías es Urías el Eteo. Viene de una familia de guerreros. De esos que quedaron en Canaán, es un extranjero. Es una familia de estirpe de guerreros. Y ahí está Urías. Por eso cuando lo ponen en el medio de batalla, él no se piensa que lo van a matar. Él se piensa que está extendiendo. Porque claro, viene con la carta del rey, confidencial. Y ahora me ponen en lo recio de la batalla. Es decir, confían en mí, pero realmente lo estaban traicionando. Y Urías, hermanos, muere. Muere Urías. Porque lo bonito de esta historia es que hubiera pasado otra cosa. Pero a veces los Urías mueren. Sin culpa, pero mueren. A veces es lo que pasa. Ya han pasado los días, han pasado las semanas. David ha dicho, soy un fiero, no hay quien me aguante. Nadie se da cuenta, ha salido todo niquelado. Pero la Escritura dice, pero a los ojos de Dios esto lo agradó. Aleluya. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Te has
pensado que le has hecho bien, David, que no se te ha visto. Pero has obviado un detalle. El detalle es que Dios lo ve todo. Amén. Amén. Y ante su mirada consumidora no se puede escapar nadie. Amén. Yo decía en una expresión bíblica que dice, y cerrando la puerta, no dice la expresión, cerrando la puerta, Dios que ve en privado te recompensará en público. Y yo digo, qué miedo me da esto, porque a veces en privado, a veces que me vea Dios en privado no me beneficia. Pero es que Dios lo ve todo, Dios lo ve todo. Amén. Dios ve tu privacidad, Dios te ve en la intimidad, Dios te ve en lo oculto, Dios te ve en el trabajo, Dios te ve en todos los sitios. Amén. Y fijaros, esto me encanta. Va donde un mensajero de él, de Dios. Y dice, ¿y el nombre del mensajero cómo era? Dice, Natán. ¿Cómo? ¿Cómo? Natán. Los mensajeros de Dios sí tienen nombre. Amén. Porque Dios no tiene nada que esconder. Amén. Dios es transparente. Amén. Dios no oculta nada. Y le estaba diciendo a David, David, tú has mandado mensajero, y mensajero, y mensajero, y todos anónimos. ¿Pero por qué? Porque escondes cosas. Pero yo que soy un Dios transparente, que no hay nada que esconda, yo mando a Natán, tiene nombre. Eres mi mensajero. Amén. Y me dice, ¡hey! Vente, ya sabemos la historia, no lo voy a recitar. Ya sabéis el mensaje que envía, que lanza. Y le estaba diciendo, Natán, yo no escondo nada, yo no escondo pecado. Y el mensajero que envía Dios, ¡ay, Dios mío! Escucha, el mensajero que mandaba David era para matar a un pobre inocente, ¿sí o no? Amén. Sí. Pero en cambio estaba diciendo Dios, pero el que yo voy a mandar es un mensajero para juzgar a un todopoderoso rey. Porque Dios no se casa con nadie. Amén. Dios no se casa con nadie. Amén. El rey con abuso de autoridad es capaz de matar a un inocente. Pero Dios con excelencia, poder y gloria es capaz de llamar la atención a un rey indolente y asesino. Amén. Y ya terminamos. Claro, llega todo. Llega la profecía, llega la palabra, David juzga y fijaros la expresión que dice Dios y terminamos. Dice, capítulo 12, verso 9, dice, ¿por qué pues has tenido en poco la palabra de Jehová y hecho lo malo delante de sus ojos? Y dice, a Urías, el Eteo, lo mataste a espada. ¿Cómo? Y dice, sí, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Amén. ¿Cómo? Yo no fui, sí, fuiste tú. No fueron la espada, no fueron los amonitas. Fuiste tú quien tomaste la espada y mataste al inocente. Pensaba que había pasado desapercibido. Pensaba que nadie se había dado cuenta. Pero Dios le dice, escúchame, no han sido los amonitas, has sido tú, David. Amén. Tú usaste la espada. ¿Me dejas decírtelo? Amén. ¿Me dejas? Amén. Shh. Dios te ve en lo privado. Amén. Y aunque parezca que has movido los hilos de una manera perfecta para no llamar la atención, Dios sabe lo que has hecho. Dios sabe dónde fracasas. Entonces, ¿qué hacemos? Porque la verdad siempre sale a la luz, ¿eh? Claro. Lo que pasa que a veces Dios tiene tanta paciencia que permite el tiempo para ver si te arrepientes. Caín y Abel. Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué responde Caín? No sé. A ver, tontorrón, que Dios ya sabe qué has hecho. Está esperando una respuesta correcta. Caín y Abel, ¿dónde está tu hermano? No sé, estaba esperando diciéndole, perdóname Señor, yo lo he hecho. Saúl, 15 años en el trono. ¿Por qué no lo quitas el primer día? ¿Por qué no lo echas ya? Es que estoy teniendo paciencia con él. Esa es la paciencia de Dios. Amén.
Que igual, perdonadme por la expresión, pero es lo que siento. Y a veces ocultamos tanto. Y pensamos que ya pasó, que ya está, que no pasa nada. Pero te está dando Dios una oportunidad. Aleluya. Dios te está dando una oportunidad. Amén. Dios te está dando una oportunidad. Amén. Él sí te ha visto. Amén. Él sí te ha visto. Amén. No te ha visto el pastor. No te ha visto la pastora. No te ha visto nadie. Pero te ha visto Dios. Amén. Y está usando su paciencia para que te arrepientas. Si yo voy al culto, sí, y David era rey, el ungido, pero necesitaba arrepentirse. Porque hay personas que solo se arrepienten una vez en la vida y no, nos tenemos que arrepentir muy a menudo. Necesitamos su sangre todos los Amén. días. ¿Qué os parece, hermanos? Yo sé que es tarde, pero miren, yo vengo desde Vitoria, que hay una horica, y encima el Ignacio no sé por dónde nos ha metido, por toda montaña, hermanos, por cosas muy raras, sitios muy raros. Entonces, ¿qué os parece si apagamos las luces un poquito? Amén. Cerramos nuestros ojos. Nada, unos minutos. Te está dando una oportunidad. Dios te está dando una oportunidad. Y alguien valiente aquí, que decida salir al frente para que el Señor perdone sus pecados. Y si tienes demasiado arache, aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a tomar esa alabanza.